Inspectora técnica de primaria, Selva Pérez Stabile, rompió el silencio hoy tras su salida de uno de los principales cargos técnicos del organigrama de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. En entrevista con Primera Edición de MVD Noticias, la exfuncionaria dijo que renunció por dignidad y para poder hablar con libertad sobre lo que está sucediendo en la educación pública uruguaya. En este sentido, Pérez Stabile apuntó que la transformación educativa tiene el síndrome de la idiotez porque solo se escucha a sí misma. Aseguró que la actual administración es autoritaria porque no escucha a los docentes que trabajan en el territorio y los considera como meros aplicadores de las políticas que define el CODICEN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MVD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 24 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, ventoso, eso sí, los vientos van a soplar del norte entre 20 a 40 kilómetros por hora, pero con rachas que pueden llegar de 50 a 60 kilómetros por hora y con una máxima increíble de 26 grados para lo que es esta altura del año. Vamos a ver, como siempre lo hacemos, algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Santín Carlos Rossi, entre Carlos María Ramírez y Pedro Castellino, en la senda que va hacia Camino Carrasco. Hasta las 6 de la tarde está trabajando una grúa. En Carlos María Mayolo, entre Julio María Sosa y Nardone, hasta las 19 horas hay trabajo de hormigonado. O en Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo, hasta las 16 horas hay trabajo de carga y descarga. Vamos ahora a otros títulos que se están destacando esta hora. La Universidad Tecnológica, la UTEC, reclamó un refuerzo presupuestal de $7,5 millones para potenciar la inserción de personal de alta capacitación en el interior del país y reforzar las 13 sedes que existen a nivel nacional. El ZUNCA aprobó un nuevo convenio colectivo que establece un aumento del 10% y ajustes salariales los próximos 3 años, así como la creación de un fondo social para atender problemas de salud mental y de adicciones. El Ministerio de Ambiente ubicó en la categoría C al proyecto Tambor, una planta de producción de hidrógeno verde que se construirá en Tacuarembó. La clasificación se aplica a emprendimientos con posibles impactos ambientales negativos significativos. Una delegación del Sindicato Médico del Uruguay recorrió el Hospital Vilar de Bo y constató una situación de extrema gravedad al comprobar que pacientes internados en sala no cuentan con asistencia de psiquiatría. La ex inspectora técnica de primaria Selva Pérez Stabile aseguró que la transformación educativa tiene el síndrome de la idiotez porque solo se escucha a sí misma. Según la exfuncionaria, quien renunció por dignidad, dijo, para poder hablar con libertad, la actual administración es autoritaria y no escucha a los docentes que trabajan en los territorios. El estilo de gestión de esta administración es un estilo de gestión demasiado autoritaria. Ser autoridad implica habilitar al otro, dar luz al otro. Había un estilo de gestión que, digamos, de oído sordo. Para Pérez, la transformación educativa terminó siendo una transformación curricular donde no se tuvo en cuenta el proceso previo ni se escuchó a los docentes. A esta transformación yo le adjudico un síndrome en términos filosóficos, el síndrome de la idiotez. ¿Por qué? Porque la idiotez para Platón, te estoy hablando de términos filosóficos, el idiota era ese ser que solo se escuchaba a sí mismo. Cuando yo me cierro solo a escucharme a mí mismo, desperdicio la experiencia que trae el territorio, la experiencia que traen muchísimas voces, que pueden ser disruptivas, que pueden ser divergentes, pero que en la discusión te van a enriquecer. Claro. Y eso no se generó. Además, consideró que en esta administración hay una concepción docente como aplicador y no como interpretador de políticas educativas. Se vio de una forma mucho más cruel, por decirlo de alguna manera, en esta administración, que además yo lo lamento muchísimo, ¿no? Lo lamento muchísimo porque desperdiciar
la experiencia, desperdiciar la posibilidad de debatir en claves epistemológicas, filosóficas, ideológicas, para mí nos hace mucho mal como uruguayo. Vamos a seguir hablando de educación porque una delegación de la UTEC estuvo esta mañana en el marco de lo que es el análisis del proyecto de rendición de cuentas en el Parlamento. En este tema estuvo trabajando nuestro periodista Federico Jurkovic. Buen mediodía, Federico. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Gracias, Rosina. Efectivamente, estamos en las afueras del anexo del Palacio Legislativo. Hasta hace 5 minutos estaban las autoridades de la UTEC todavía comentando cómo les había ido en la comisión a la que ingresaron a media mañana. Obviamente esto se da en el marco de la rendición de cuentas, la última rendición de cuentas con posibilidad de aumentar el gasto, es decir, que el presupuesto que va a quedar fijado este año servirá para 2024 y 2025 también, y recién en 2026 se podrán ajustar los presupuestos educativos. La UTEC vino a plantear sus necesidades más allá de las recomendadas por el Poder Ejecutivo. Hizo un fuerte énfasis en la realidad de la UTEC en el interior, que de hecho fue una universidad tecnológica creada para cubrir la demanda educativa en distintos departamentos. Sobre ese punto es que hablamos con Rodolfo Silveira, integrante del directorio de la UTEC, sobre el planteamiento que llevaron a la Comisión de Hacienda integrada con la de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Rodolfo Silveira, director de la UTEC, dijo que esta universidad representa el 1% de todo el presupuesto educativo y destacó que el año pasado egresaron 180 alumnos y que la mayoría de ellos se quedaron en el interior del país. La inserción de personal técnico de alta calificación y dedicación en el interior, ese es un debe que seguimos teniendo. La educación superior en el interior, más allá de que la universidad y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, sigue siendo totalmente inequitativa con respecto a la capital, así que ese es uno de los bloques centrales. El otro bloque es reforzar todo lo que tiene que ver con proyectos de desarrollo y de trabajo con la comunidad en los distintos territorios, que eso entiendo yo que los diputados fundamentalmente del interior lo conocen muy bien. Hoy tenemos 13 sedes en el interior, hay que reforzar esas sedes y principalmente el poder pensar en que en este estado en que está la universidad, la UTEC hoy, una cosa que hay que reforzar mucho es lo que podríamos llamar formación continua o reciclado de personas. El avance tecnológico en el mundo hace que todas las instituciones educativas superiores estén pensando en la actualización permanente de los saberes y en los nuevos saberes, que lo vemos todos los días en la prensa y sabemos que la tecnología va más rápido que la respuesta que pueden dar los sistemas educativos. Hasta allí entonces la palabra de Rodolfo Silveira, integrante del directorio de la UTEC, con el planteo que llevaron a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de diputados que analiza la rendición de cuentas. Ahora hay un impasse en el trabajo legislativo, se retoma a partir de las 14 horas. Rosina, entre otras delegaciones, por ejemplo, estarán la Asociación de Funcionarios de Primaria, que debió postergar su comparecencia la semana pasada, y otras organizaciones sociales, que es el día y el horario dedicado a eso. Por ejemplo, yo prestaría atención a lo que va a pasar después de las 14 horas con la presencia de la Asociación Uruguaya por el Agua. Esto en el contexto de déficit hídrico que se está viviendo. Recordar que esta asociación está integrada por las principales empresas que utilizan agua de OCE para su producción, como vimos en informes recientes en MBD Noticias, por ejemplo, integrada por Coca-Cola y Fábricas Nacionales de Cerveza. ¿Cuál será el planteo que reclamarán en el marco de la rendición de cuentas? Se los contaremos entonces en próximas ediciones de MBD Noticias. Rosina, adelante tú. Muchas gracias. Y hablando del agua, como decíamos ayer, la planta desalinizadora que va a utilizar OCE para atender este déficit hídrico va a llegar finalmente el 27 de julio. Lo confirmó hoy nuevamente el director de la UTEC, Rodolfo Silveira, quien explicó que la Casa de Estudios pensaba darle otro destino, pero las actuales circunstancias obligaron a ponerla a disposición para paliar la actual situación. El martes, día feriado, el martes sí, hice el tracking, el barco estaba frente a las costas de Santos, obviamente tiene algún puerto más para tocar. El 27 es la fecha de llegada, es un barco que está lleno de otras cosas.
Lo importante es que cuando llegue, si llega el 27, el 29 llegan los técnicos de Estados Unidos que vienen a instalar, el 27 llega también nuestro docente que está en Holanda, que trabaja en esas tecnologías, y esperamos que una semana después de que la planta llegue al puerto esté en funcionamiento. ¿Por qué adquirió la UTEC esta vez? A ver, eso estaba dentro de los planes de la UTEC de desarrollo de la... Hace 5 años que tenemos una carrera de agua y desarrollo sostenible, ¿no? O sea, esto no está previsto por la crisis hídrica y tampoco soluciona la crisis hídrica, vamos a aclarar. Esta era una planta que estaba pensada, igual que otra que tenemos acá y que vamos a poner en la Antártida a fin de año. Son plantas purificadoras, en este caso se va a usar como una planta desalinizadora, pero son multipropósitos, son transportables, son de última generación y el objetivo es solucionar problemas concretos como este. Esta planta en realidad estaba pensada para remover arsénico en otras circunstancias. Y la directora de Servicios Meteorológicos de INOMET, Natalie Bentancor, advirtió que las altas temperaturas van a continuar hasta mañana sábado, que van a ser acompañadas de vientos muy fuertes esta noche, particularmente y mañana temprano. En tanto, afirmó que las lluvias van a seguir siendo escasas durante todo el invierno, con registros por debajo de lo normal. Esto es debido a que estamos teniendo un incremento en la intensidad del viento del sector norte y esto lo que hace es adaptarnos aire más cálido y húmedo que digamos proveniente de lo que es la Amazona, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos este aumento en las temperaturas y que va a persistir hasta todo el día sábado. Ya luego, hacia la tarde, noche del sábado, estamos esperando que ingrese un frente frío por el suroeste y esto lo que va a generar es un descenso en las temperaturas a partir del día domingo y sobre todo lo que es en la franja costera, la probabilidad de alguna tormenta es lo que estamos previendo desde acá del Instituto para lo que es, sobre todo en la madrugada del domingo. El descenso de temperaturas a partir del domingo no será tan abrupto como el inicio de semana. En tanto, las lluvias seguirán por debajo de lo normal en la zona sur del país. No estamos esperando volúmenes de lluvia importantes, sobre todo acá en esta zona donde se está precisando que llueva más. Hacia el día 24-25 hay un evento de precipitaciones, sobre todo lo que es en la zona norte del país, la zona noreste, y acá no estamos viendo valores de lluvia que superen los 20 milímetros y eso es hasta lo que queda del mes de julio. La tendencia en lo que es el invierno, las perspectivas es que las lluvias estén por debajo de lo normal en esta zona. Entonces, digamos, luego se va viendo con los sistemas meteorológicos que van ingresando cómo se van comportando ese régimen de lluvias. Ahora nos vamos al auditorio de ANCAP. Hay noticias interesantes, lindas, porque hay un grupo de estudiantes de Maldonado que quedó finalista en algo muy importante. Eduardo Delgado está allí, nos va a contar. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina, se está presentando en este momento el proyecto presentado justamente por estudiantes del Liceo número 4 de Maldonado, que son finalistas en el concurso de Desafío Especial Latinoamericano, que viajarán a Estados Unidos al concurso internacional sobre ingeniería aeroespacial para estudiantes de secundaria. Esto será justamente, como decíamos, en Estados Unidos, organizado por la Agencia Espacial de ese país, la NASA, y nada menos que en Caño Canaveral, ¿no? Un lugar emblemático en lo que refiere a la historia de los viajes espaciales. Están los propios estudiantes, están sus tutores, hay autoridades de ANCAP y de la educación pública también, que bueno, han presentado primero el proyecto, que consiste en un puente espacial donde vivirían cientos de personas, y lo que ha implicado para estos estudiantes trabajar durante varios meses con complejos cálculos matemáticos para lograr concretar este proyecto que, como decíamos, fue uno de los ganadores a nivel latinoamericano y que ahora concursará a nivel internacional. Hay que recordar además que este Liceo de Maldonado ya ha ganado varios concursos anteriormente, inclusive hay estudiantes que comenzaron siéndolo y ahora son tutores de otros alumnos de esta institución pública uruguaya. Lo dejo con lo que está ocurriendo en este momento. En la exploración espacial, formar parte de sus filas es un logro impresionante y es un testimonio de su arduo trabajo y talento.
Los exhorto a Bien, vamos aprovechar a al tener la máximo información desarrollada en nuestra edición central. Vamos a cambiar de tema. La Asamblea General del ZUNCA aprobó un nuevo convenio colectivo que establece un aumento salarial del 10% y ajustes salariales durante los próximos 3 años, así como la creación de un fondo social para atender problemas de salud mental y también de adicciones. La Asamblea del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, ZUNCA, se realizó este jueves en la Plaza 1 de Mayo. En esta instancia, el ZUNCA aprobó el preacuerdo de convenio colectivo negociado por representantes del sindicato, con integrantes de la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Asociación Privada de Promotores de la Construcción del Uruguay, la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este y la Liga de la Construcción del Uruguay. En el ZUNCA destacaron que el acuerdo incluye ajustes anuales con aumentos de salarios durante los 3 años del convenio y que el primer ajuste supone un incremento salarial del 10%. Además, el convenio colectivo establece 3 días al año para realizar chequeos médicos sin perder el presentismo. También se resaltó que los trabajadores ingresarán a las obras por sorteo y no por cuota política definida por los empleadores, lo que se considera como un gran avance. El presidente del ZUNCA, Daniel Diverio, dijo en su discurso que los avances obtenidos son fruto de la militancia de miles de trabajadores que se movilizaron y que cuando hay lucha está asegurada la victoria. Una delegación del Sindicato Médico del Uruguay recorrió en las últimas horas el Hospital Vilar de Bo a partir de denuncias del núcleo de base sobre carencias existentes en este centro de salud. En esta ocasión, la delegación encontró una situación de suma gravedad al comprobar que pacientes internados en sala no cuentan con asistencia de psiquiatra. En este caso, particularmente, nuestra preocupación se debió al agregado de que hay pacientes internados en el Vilar de Bo y en las clínicas tercerizadas, a donde a veces se derivan los pacientes cuando no hay cama en el Vilar de Bo, no tenían el pase de visita o la asistencia psiquiátrica diaria que necesita un paciente internado en esa situación. Eso motivó alarma por parte nuestra, hicimos esa recorrida, en la recorrida vimos que la internación, además en el Hospital Vilar de Bo, es realizada en condiciones que entendemos que no son las adecuadas, y bueno, en el marco de una rendición de cuentas, si se maneja que hay partidas extra para el tema salud mental y comprendiendo que el tema salud mental no se reduce al Hospital Vilar de Bo, sino que es un tema muchísimo más amplio y nacional, de todas maneras pensamos que si se va a disponer de dinero para gastar en salud mental, el Vilar de Bo no puede quedar afuera de eso. Hay que atender la situación de la internación del Hospital Vilar de Bo y de los equipos de salud que atienden a esas personas. El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el año 2053 la concesión de UPM para explotar la zona franca de su planta industrial de Fraiventos. El permiso que tenía la empresa era inicialmente hasta el año 2034, pero solicitó una prórroga de forma anticipada, la que fue concedida por el gobierno. En una resolución fechada el pasado 19 de julio, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, establece la mencionada prórroga. El gobierno explica allí que los servicios técnicos de la Dirección Nacional de Zonas Francas informaron que la extensión del plazo se ajusta a los requisitos fijados por el Poder Ejecutivo en una resolución del año 2004. UPM realizó el pedido de forma de hacer coincidir la autorización para explotar la zona franca de Fraiventos con la otorgada para su nueva planta, que está ubicada en Pueblo Centenario, en la ribera del Río Negro. Y el Ministerio de Ambiente ubicó en la categoría C al proyecto Tambor. Es una planta de producción de hidrógeno verde a construirse en Tacuarembó. La clasificación se aplica a emprendimientos con posibles impactos ambientales negativos significativos, independientemente de las medidas de prevención o mitigación. El llamado Proyecto Tambor es un emprendimiento de mediana escala para producir hidrógeno verde y derivados en Tambores, departamento de Tacuarembó. Es iniciativa de una empresa alemana asociada a una local para instalar una planta y exportar su producción a Alemania. Aunque las firmas plantearon en la solicitud de viabilidad ambiental de localización que se clasifique el proyecto como B, categoría que incluye los emprendimientos que puedan tener impactos ambientales moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante medidas, el Ministerio de Ambiente lo calificó como C, con posibles impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación. Las empresas deberán presentar el estudio de impacto ambiental completo. Para ello, evalúan las fuentes de agua dulce disponibles, por lo que la Dirección Nacional de Aguas le otorgó permisos para realizar pozos de estudio.
El lugar de donde se extraerá el agua es una de las principales inquietudes planteadas por la academia y la comunidad. En la comunicación original del proyecto, las firmas encargadas expresaron que la ubicación de la planta presenta abundantes recursos hídricos, en particular agua subterránea proveniente del acuífero Guaraní, una de las reservas subterráneas de agua dulce más grandes del planeta. El Ministerio, en su visita a la Comisión de Industria del Senado, aclaró que el proyecto no estrictamente va a tomar agua del acuífero y que en el documento de viabilidad ambiental que presentaron no quedó felizmente redactado. A través de su agencia de comunicaciones, la empresa local afirmó a MBD Noticias que actualmente el emprendimiento se encuentra en la etapa de prefactibilidad y que realizaron 2 perforaciones y un pozo de monitoreo con el permiso de las autoridades. Según sostuvo, las perforaciones no superan los 120 metros de profundidad y no llegan al techo del acuífero. La empresa española que va a fabricar 2 lanchas patrulleras para Uruguay fue categorizada como la 4ª opción entre las 4 ofrecidas por el Ministerio de Defensa, entre otras cosas por su falta de experiencia en el armado de al menos un casco similar al requerido. Fundada en el año 1916, Cardama es conocida mundialmente por construir pesqueros, habiéndose concentrado en los últimos años en la reparación de este tipo de naves. Entre los 11 tipos de embarcaciones que el portal de los astilleros Cardama de Galicia, España, exhibe en su página web, ninguno es militar. Tampoco lo son los 40 barcos fabricados en los últimos 20 años y entregados en África, Europa y América del Sur. Según pudo establecer MBD Noticias, en este continente sus antecedentes se relacionan con Venezuela y Ecuador. En ambos casos se trató de naves de uso civil. Cardama informa que fabrica remolcadores, buques de vigilancia pesquera, barcos de salvamento, dragas, oceanográficos y por supuesto pesqueros, y que en los últimos 5 años se enfocó en reparaciones a un ritmo de más de 50 al año, tanto de buques pesqueros y de servicios portuarios como en la transformación y remotorización de navíos. Esta faceta motivó que el medio especializado Infodefensa.com se preguntara si Cardama convertirá pesqueros para la Armada uruguaya. Según Infodefensa, la recorrida del subsecretario Rivera Elgui a los astilleros Cardama en Vigo habría sido clave para sellar el acuerdo. La nota fue publicada el 31 de mayo después de esa visita y antes de que el ministro Javier García comunicara que el astillero gallego había sido elegido para fabricar 2 lanchas militares OPB por 80 millones de euros. La decisión anunciada por García es contraria al dictamen del Estado Mayor de la Armada, cuyo titular, Gustavo Musso, entregó un informe el 31 de mayo remarcando, entre otras cosas, la importancia de que la empresa tenga experiencia en el rubro. En función de ese criterio, para la Armada, Cardama era la 4ª opción dentro de 4 posibles porque, entre otras razones, no pudo acreditar la construcción de al menos un casco de OPB como el del buque ofertado. A casi 2 meses de la implementación del nuevo sistema de recolección de residuos en algunos barrios de Montevideo, los reclamos por limpieza se redujeron en un 50%, esto según la Intendencia de Montevideo. El nuevo sistema de recolección de residuos y la reubicación de contenedores en los barrios Punta Carretas, Pocitos y Villa Dolores, que comenzó el 25 de mayo, implicó una disminución de la cantidad de contenedores y menor permanencia de residuos en la vía pública. Así lo informa la Intendencia de Montevideo en su sitio web. Los primeros datos de operación indican que, una vez implementados estos cambios, el promedio de contenedores levantados es de 95% en comparación con un 88% en el resto de la ciudad. En cuanto a los reclamos recibidos por WhatsApp, si bien se produjo un aumento de un 15% en el periodo del 25 de mayo al 11 de junio, que se debía principalmente al desconocimiento de la ubicación de los contenedores, una vez pasada esta etapa, los reclamos se redujeron en un 50% en el último mes. Es decir, en un promedio de 104 reclamos diarios en la zona se pasó a 65. Desde la comuna capitalina se recuerda que la implementación de estos cambios se encuentran en un periodo de análisis y ajuste. Ejemplo de ello es que al constatarse puntos con mayor disposición de residuos en estos barrios, se colocaron 5 contenedores, los cuales están siendo monitoreados diariamente. Se recuerda que los reclamos se pueden realizar a través del WhatsApp 092 250 260. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
bloque de MBD Noticias. Continuamos con información desde Montevideo con 24 grados a esta hora. La Intendencia de Montevideo presentó el programa Camino a Clase, que busca generar entornos accesibles a las escuelas públicas y jardines de infantes a través de la construcción y reparación de veredas, rampas de accesibilidad, cartelería de tránsito y además la generación de talleres de seguridad vial. Las obras van a comenzar este viernes con una inversión de $8 millones para destinar a 355 escuelas. Vamos a crear caminos peatonales seguros y accesibles para todas las escuelas públicas de Montevideo y para todos los jardines de infantes de la escuela pública, ¿verdad? Y el cómo lo vamos a hacer es proponiéndole a la ciudadanía una instancia de participación organizada. El resultado va a ser veredas nuevas cuando sea necesario y veredas reparadas en esos caminos seguros hacia la escuela, rampas de accesibilidad, cartelería indicativa. A veces falta cartelería, a veces no falta, pero es necesario poner más o mejores carteles. Y también el otro resultado es nuestra propuesta de hacer talleres de seguridad vial en todas las escuelas. Las obras empiezan esta semana. En las 355 escuelas se prevé un plazo de 12 meses de obra con una inversión de $8 millones. Para el desarrollo del proyecto apelan a la participación ciudadana. Deberán enviar la frase Camino a Casa al WhatsApp 099-019-500. Allí se realizarán preguntas para determinar el tipo de dificultad de acceso que tiene el centro educativo y esa información se cruzará con el mapa de relevamiento de la accesibilidad de la ciudad en los entornos escolares. La Fiscalía de Guatemala realizó un nuevo allanamiento en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral en otra acción por el caso contra el partido político Movimiento Semilla que lidera el candidato Bernardo Arévalo. El Ministerio Público solicitó una orden de captura contra Eleonora Castillo, quien dirige de forma interina el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por el supuesto delito de obstrucción a la justicia por no haber cumplido con la orden de un juez que pretendía cancelar al partido Movimiento Semilla, cuyo candidato presidencial Bernardo Arévalo de León avanzó a la segunda vuelta programada para el próximo 20 de agosto. El pasado 13 de julio la Fiscalía realizó un primer allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral para decomisar el expediente del Movimiento Semilla por un caso donde el partido es acusado de incorporar firmas falsas en su proceso de creación en 2018. El fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, comanda la investigación contra Semilla y pretende suspender al movimiento, aunque la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, amparó al partido y dejó sin efecto la orden de un juez que buscaba su cancelación. Arévalo de León consiguió avanzar al balotaje después de obtener sorpresivamente el segundo lugar en los comicios del pasado 25 de junio, por detrás de la ex primera dama Sandra Torres, mientras las encuestas lo colocaban en un séptimo u octavo lugar. La situación electoral en Guatemala ha generado fuertes críticas de distintos gobiernos y organismos, incluida la misión de observación electoral de la OEA, que calificó el actuar de la Fiscalía como un intento por desconocer la voluntad electoral. Y agregamos que en estos precisos momentos se están allanando la sede central del movimiento en Semillas, esto en Guatemala, para complementar la información internacional que les brindábamos. Bueno, hasta acá llegamos, nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central con Martín Rodríguez, Natalia Nogués y el lunes tempranito a las 8 con Pilar Teijeiro y José Macaraballo. Que pasen bien, buen fin de semana.